ponemos el maltrato a los animales sobre la mesa con tres personalidades que nos acompañan. La doctora María Gloria Vidal Ribalta es la presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Animal. Gracias, María Gloria, por acompañarnos. Por primera vez está aquí, como tiene cosas que contarnos en relación con el bienestar animal. Está de cumpleaños, y qué bueno que lo celebra con nosotros, don Ciro Bianchi Ros, Premio Nacional de Periodismo Cultural. Bueno, no tengo casi ni que presentarlo, famosísimo por sus crónicas de domingo en Juventud Rebelde, como escritor, como periodista. Y Ana María Domínguez Cruz, joven periodista de Juventud Rebelde, que además tiene varios programas en la radio cubana en defensa de los animales. Ella se declara animal dependiente, tiene casi un zoológico en su casa por el amor que tiene por los animales, y si les digo a cuáles les tiene miedo no me van a creer, pero eso será más adelante. Teníamos invitado en el estudio, como cada semana, a Dan Iglesias, caricaturista, jefe de la página del DDT de Juventud Rebelde, y ha tenido un inconveniente personal, no está con nosotros. Ojalá que se resuelva muy pronto y que todo sea para bien. Nosotros, como es habitual en el programa, vamos a comenzar acercando el latido de la calle, lo que dice la gente, lo que la gente opina en relación con este tema, el maltrato a los animales, que ponemos hoy sobre la mesa, confiando en que usted ya se ha incorporado como panelista. La persona que abandona a los animales, que los tiran para que los raye un carro, eso es un maltrato a un animal. ¿Lo has visto por ahí? Sí, lo he visto. ¿Cómo que no? Lo he visto. Yo tengo animal en mi casa, yo lo cuido, yo le hago todas esas cosas porque es un perrito que es como si fuera una persona en la casa. He visto esas peleas de perros normal, como lo hacen en cualquier lado, pero son cosas, gente que no sé, no razonan. Porque nada más ver un perro, nada más que mata a otro así como se matan esos perros, era para que no permitieran eso. Maltratar a un animal empieza de darle golpe físico, dejarlo sin comer, no prestarle la debida atención que debe tener el animal. Si es de por la calle, pues darle un puntapié, si lo veo en una condición, todos esos tipos son un maltrato. Esa gente hay que aplicarle la ley, ¿me entiendes? Porque eso no se debe hacer, porque son perros y está mal hecho. Encerrado en casa, pienso que pueden adquirir hasta rabia, cambia su carácter. Si me encierran tanto tiempo a mí en una casa, en un lugar, seguro que no voy a tener buen carácter, no voy a ser muy feliz. Hay muchas vacunas que no están en Cuba, o sea, están en otros países que la mandan y eso. Y hay muchas que sí están aquí, y muy caras, por cierto. Son muy caras también. Yo lo he visto en parquitos que los han topado de pelea, eso es un crimen. Son animales que sufren como quiera que sea, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. El animal es un animal, pero es para que lo tengan suelto adentro de la casa, para que salga a orinar, salga a hacer sus necesidades. El primer requisito hacia un dueño de un animal es informarse cómo tratar a ese animal, ¿ya? Porque primeramente los dueños tienen muchos malos hábitos a la hora de criar sus mascotas, es decir, las tienen por tenerla o por nada más que es un perrito o un gatico que tenemos ahí porque nos gusta, ¿me entiendes? Pero no se orientan a personas especializadas de cómo debe tratar ese animal. Yo no conozco ninguna ley que eso, yo no la conozco, ni ha salido por televisión respecto a eso. Desconozco la ley que ampara a los animales, no sé, no la he mencionado, no la he oído mencionar. ¿no? La ley de protección animal sanciona, o podemos decir hasta cierto punto, de que es aquella ley que aquellas personas que maltratan a los animalitos, por ejemplo, los ven en la calle, le tiran piedras, los ven que están perdidos porque son caseros y no son capaces de cuidarlo y ayudarlo, es una ley que prevé todo ese tipo de situaciones. Debe existir una ley reglamentaria, es decir, inspectores que se dediquen a ese tipo de trabajo, primeramente porque esos animales afectivos regados en la calle, es decir, propician, es decir, en este caso, enfermedades que atacan a la sociedad. No va a comprar una mascota, conseguir una mascota para tirarlo ahí como una basura. Eso hay que atenderlo como si fuese... Y más que uno se encariña después con ellos, ese es el objetivo principal, ¿no? Que la gente se encariñe con ellos y atenderlo como tiene que ser. No tirarlo ahí, después lo botan y se arrepiente y los perros está
muerto de hambre, con enfermedades en la calle, eso no, por gusto no se debe tener una mascota. A mí no me gusta ni el bolseo, vaya, para que tenga una idea, menos una pelea de perros. Los animales es lo más lindo que hay, ya que se pueden cuidar en las casas y no se deben maltratar, porque son como si fueran personas. Cuando yo veo un animal en la calle me da lástima, porque eso no, si para qué entonces van a coger el perro para después tirarlo a la calle, eso para mí está mal hecho. Déjenme decirles que es la primera mesa redonda que recibe tantísimos correos, tanto en nuestro sitio en internet de la mesa como en Cuba Debate. Hay una cantidad de correos, será imposible leerlos todos. Voy a tratar de acercarme a los que resumen un poco el espíritu de la mayoría. Voy a comenzar quizás acompañando la opinión de los que entrevistaban Oscarito y Daniel en la calle, con Big 2, es este que nos escribe a Cuba Debate y dice: al fin en nuestro país se habla de ese tema. El cubano maltrata muchísimo a sus animales. Yo vivo en la ciudad de Matanzas y hay que ver cómo tratan los cocheros a los animalitos que les dan de comer. Y las peleas de perros ni hablar. Para colmo ya se permite la lidia de gallos, justificando que es algo cultural. Las peleas de perros serán ilegales, pero todavía no conozco a nadie que haya ido preso por eso. O Ito es otra persona que nos escribe y dice: una vez escuché esto, creo que fue en forma de chiste, pero no es para nada alejado de la realidad. Carretón de caballos, dícese del vehículo de tracción animal formado por una plataforma con ruedas, uno o más equinos y un animal con semejanza externa a un homínido que le fustiga con un palo, vara o látigo. Está buenísimo eso, ¿no? Sí. Así, ¿quién es el animal realmente? Claro, hay un problema también. Los carredores, los coches, los quitrines, las calesas existieron siempre, pero estaban hechos de una madera flexible y suave. Y entonces, ahora los carredores están hechos de metal y las ruedas que tienen no son las ruedas apropiadas. Entonces someten al animal a un esfuerzo que el animal no puede resistir. Y precisamente por el cuidado de los caballos, de la ganancia. Claro, por supuesto. Fue por los caballos que empezó el Bando de Piedad en Cuba en el año 6. ¿Bando de Piedad? ¿Qué es eso? Bueno, eso fue el nombre es más largo, ¿no? Se redujo con el tiempo a Bando de Piedad. Fue una norteamericana que vino a Cuba a principios del siglo. Las cosas estaban cambiando mucho en Cuba. Bueno, había acabado la colonia. Y ella se preocupa por el trato que recibían los caballos en la calle, los cocheros, que daban los cocheros a los caballos. Pero el Bando de Piedad no solamente se limitó a los animales, que fue una de las aristas del Bando de Piedad, sino que también a las personas, a los niños desnutridos, a las mujeres abandonadas o marginadas, al llevar comidas a las cárceles de las mujeres. Y la gente se burlaba de esta mujer, se llamaba Reader de apellido, el marido también era médico, y se burlaban porque ella salía a repartir comida a los perros callejeros, a los gatos callejeros, pero hasta que en el año 15 le dieron un local en Paula, en la calle Paula, y después tuvo otro local. Ella muere en el 31, pero es un trabajo encomiable que hace esta señora. Es la que tiene un monumento en la... tiene un monumento en el cementerio que el perrito está... Y donde peregrinan las personas que aman mucho. Sí, porque el día 10 de abril es el Día del Perro en Cuba. Y entonces la gente va allá a la tumba de ella, que el perro murió allí. Dicen que la leyenda dice que murió en el cementerio y fue enterrado a los pies de esta señora. Y se maltrataba a los animales, siempre. Bueno, mira, el asunto es el siguiente. La primera corrida de toros, vamos a hablar de maltrato animal en Cuba, es 1538, en Santiago de Cuba. Porque viene Hernando de Soto, que es el gobernador general, es el adelantado de la Florida, y se le hace ese homenaje. Viene para La Habana, después llega para La Habana la corrida de toros y causa sensación porque los habaneros le hacen una promesa de 32 corridas a San Cristóbal si se llevaban los mosquitos. Así que fíjate de dónde viene la lucha contra el mosquito también, ¿no? Por supuesto, eso no dio resultado. Hubo varias vallas de gallo, 5 vallas de gallo en diferentes lugares, en diferentes momentos, hasta que la última estuvo en Infanta y Carlos III. Con el tiempo llegan a ser 500 en todo el país, ¿no? Llegaron a ser, bueno, esta es la de toros. La de toros, 5 de toros. 5 de toros. Después las vallas de gallo, el gallo llega a Cuba con Colón.
Te dice que Colón traía los barcos, traía allá gallos de pelea. Gallos de pelea. Y lo que mucha gente ignora es que los colonizadores españoles, cuando hacían el templo, cuando hacían la iglesia o el edificio que le iba a servir de iglesia, hacían la valla de gallo también. O sea, eso fue, pero con el tiempo hubo 500 vallas de gallo en el año 58 que dejaban más dinero que los teatros y los cines. Eso es cuando se convierte el animal en una fuente de ganancia y hay un egoísmo y a todo costo y a todo costo. Pero siempre fue criticado también ese tipo de maltrato al animal. Sí, siempre fue criticado, claro. Siempre fue criticado y hay ejemplos que podemos ponerlo y hablar de eso. Correcto. Bueno, yo decía que Ana María tiene un zoológico en la casa, literalmente. Tiene como 4 animalitos, ¿no? Que algunos hasta duermen contigo. Después vamos a ver con la doctora si está permitido dormir con animales, porque todos tenemos esa tentación cuando tenemos un animalito querido, una mascota. Y un poquito, ¿tienes programas? ¿Por qué? Porque tiene mucha demanda el tema. Sí, realmente, y es curioso porque lo comentabas al inicio de la mesa, la cantidad de comentarios ya en la página web de Cuba Debate, de las mesas redondas. Sucede así también en el caso de Juventud Rebelde, cuando se publican trabajos, ya sean reportajes o a partir del género de opinión, y sucede también en programas radiales cuando las personas tienen la posibilidad de llamar. Es curioso entonces que digamos que se completan todos los cajones de comentarios en la web a propósito del tema. Realmente el maltrato a los animales, cuando uno lo aborda en los medios de prensa, y bueno, creo que debería tratarse mucho más con todos los espacios que se tiene para ello, es un tema que despierta muchísima sensibilidad. Y decía al comienzo uno de los que escribió en los comentarios que en Cuba se maltrata muchísimo a los animales, pero afortunadamente en Cuba también hay muchas personas como nosotros que los cuidamos y abogamos por ello. Entonces es curioso ver también en las opiniones que se recogieron en la calle y que se colocaron al inicio de la emisión, cómo algunas personas incluso hacen referencia a que sí existe una ley de protección a los animales, cosa que realmente no existe en el país. Quizás me tocaste, perdóneme, en los que escribieron muchísimo, porque creo que la palabra, si hay una cantidad récord de correos, también hay una cantidad de menciones récord de la palabra ley. Por eso yo había dejado a que la doctora nos cerrara un poquito en relación con esto, pero sigue lo que... Pero bueno, tiene que ver que cuando se leen las opiniones, cuando se puede entrevistar a las personas en la calle, realmente hay un desconocimiento generalizado. Algunas aseguran, ¿no?, que no existe, pero otras incluso sí hacen referencia a que existe una ley, porque realmente resulta increíble que en nuestro país, que es tan avanzado en otra serie de políticas, realmente en estos momentos todavía está ausente una ley. Es una demanda que cuando uno revisa los comentarios, y bueno, cuando nos podamos leer todos los que se han colocado, realmente es una demanda común en la mayoría de los lectores, de los oyentes que pueden comunicarse en un programa radial. No se concibe que no exista todavía en Cuba una legislación que pueda proteger, tipificar este tipo de conductas violentas como las que veíamos. Claro. Bueno, justamente le toca el turno a la doctora María Gloria. ¿Por qué no hay una ley? Y hay una cosa que quería yo precisar. Todos estábamos como alrededor o los comentarios hablan de una ley de protección animal, y usted habla siempre de bienestar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es importante la diferencia? ¿Tiene que ver con la ley? ¿Habrá una ley de bienestar o de protección? Bien, bueno, buenas noches a los televidentes y muchas gracias por habernos invitado a esta mesa redonda que es importante compartir con ustedes. Ante todo yo quiero decir que ustedes están hablando de maltrato, y los televidentes también, a perros, gatos, los gallos y caballos, pero pienso que hay otras formas de maltrato a diferentes especies animales que no se visualizan fácilmente y que existen, y voy a mencionar algunas rápidamente. Por ejemplo, los niños que suelen hacer disección a las lagartijas para descubrir que éstas tienen dentro, los jóvenes y adolescentes que a veces visitan cuevas, que van a espacios campestres y encuentran la posibilidad de capturar murciélagos o en cuevas, y los atrapan e intentan ponerlos a fumar. Los murciélagos no fuman, y además le hacen también disección. A veces los cuelgan en tendederas que hacen en las propias cuevas cuando van a los campismos. ¿Y de dónde viene eso de querer hacer fumar al murciélago? Porque hay leyendas de que los murciélagos los muchachos fuman. Dicen que los murciélagos fuman, y entonces le colocan un cigarro en la boca al murciélago, intentando que estos hagan el acto parecido a como los hombres fuman. También hay otra forma de maltrato. Es peligroso, doctora, ¿no? Bueno, es peligroso porque
generalmente el murciélago es un animal de hábitos nocturnos y cuando los murciélagos se pueden atrapar es que algo en su comportamiento quizás no es normal. Y nosotros asociamos los cambios de comportamiento en el murciélago a la posibilidad de que quizás subclínicamente pero padezcan la rabia. Y entonces es peligroso siempre, además porque las heces fecales de los murciélagos pueden tener otros microorganismos, otros agentes que pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Entonces, desde nuestro punto de vista, debe evitarse el contacto con estos animales de la fauna silvestre. Pero además, existen otras formas de maltrato que a veces tampoco se ven fácilmente, y es, por ejemplo, el maltrato a las aves. Hay personas que poseen palomas u otras aves ornamentales y por ejemplo las van a llevar a la clínica, eso lo he visto yo, y colocan una gran cantidad de palomas envueltas en periódicos en una java, o personas que tienen aves ornamentales pequeñas, digamos roseoicolis por ejemplo, y los llevan en un pepino que se llama comúnmente pepino de refresco, le hacen unas aberturas, le hacen una ventana, ahí meten al ave y la llevan de forma tal que ella no puede estar con sus patas bien colocadas porque es cilíndrico el frasco y eso le produce afectación al animal. El maltrato no es solo pegarle al animal, no es solo despreciar o maltratar al animal físicamente. Es no permitirle su comportamiento esencial de acuerdo a la especie de que se trate. Claro. Entonces, ¿es maltrato enjaular a los pajaritos? No es maltrato siempre y cuando la jaula tenga las condiciones higiénicas, el tamaño, la posibilidad de colocarle agua y el alimento en el lugar y el animal pueda volar, inclusive que deben tener perchas para que ellos puedan moverse y sostenerse de esas perchas. Pero hay teorías por ahí de que sí, no, bueno, están prosperando teorías de que es maltrato al pájaro tenerlo enjaulado. Enjaulado, ya le digo, si no tienen todas las condiciones, porque realmente el que posee aves ornamentales pequeñas generalmente las mantiene en jaula y las tienen más bien como adorno, como un entretenimiento, pero bueno, mientras que las cuiden y respeten esas necesidades de los animales, es más permisible que lo mantengan enjaulado. Doctora, rapidito lo de bienestar y lo de la ley. Bueno, miren, la diferencia, el concepto de protección subyace en el concepto del bienestar animal. Protección quiere decir evitación o mitigación de aquellos daños que puedan afectar la calidad de vida de los animales, de cualquier especie. Mientras que el bienestar animal, que es una ciencia dentro del campo de las ciencias veterinarias, su concepto radica en que el animal tenga un perfecto estado de salud física y mental y que esté en correspondencia o en equilibrio con el medio en que el animal se desenvuelve. Por eso nosotros hablamos de bienestar animal, garantizando salud física y mental para los animales. Y antes de entrar en el pollo del arroz con pollo de la ley, ¿por qué no hay ley? O no hay, vamos a decir, no hay ley, todavía no la hay. En Cuba existen antecedentes de leyes para la protección de los animales. La primera data de los primeros años del siglo pasado, cuando Cuba estaba ocupada por el gobierno norteamericano y hubo una primera ley que nosotros tenemos inclusive documentos donde se castigaba a través de multas o privación de libertad a aquellas personas que incumplían lo que esa ley dictaba como medida para la tenencia y garantía de la salud de los animales. Pero desde el triunfo de la revolución hacia acá existe una ley, un decreto ley, que es el 137 de la medicina veterinaria, que establece determinadas normas y medidas para garantizar la salud de los animales y evitar las enfermedades en estos, tanto a animales individuales como a grupos de animales. Pero no existe en Cuba en estos momentos una ley para la protección o el bienestar de los animales. ¿Se trabaja en ella? No existe. Usted dijo hoy. Hemos trabajado en 3 anteproyectos, estamos terminando el último para presentarlo al Ministerio de la Agricultura. Bueno, de eso tendremos más detalles mientras conversamos un poquito más. Hoy ponemos el maltrato a los animales sobre la mesa y yo quiero que vayamos a la sección infraganti. Los fotógrafos de nuestro programa de Cuba y de cualquier parte han tomado imágenes. Miren con atención, ojalá el tiempo en pantalla les permita ver, por ejemplo, van a ver un caso que fue un escándalo en la aduana de una persona que pretendía sacar más de 60 tomeguines, los tenía amarrados a las piernas, por supuesto adormecidos. Eso son prácticas también abusivas con los animales.
para esto. Yo quiero irme ya. Oye, mira, ya no se me pueden rajar, ya no se pueden ir. Vamos, María Paula. Jenny, pues vivo. Jenny, Suéltame. ¿qué pasa? Si tú peleas perro, yo no puedo ser novia tuya. ¿No peleo perro? Ah, ¿no? Yo los cuido. Para que otros los peleen. Es lo mismo, chala. No entiendes nada. Y tú no tienes sentimiento. Cógelo. Ese perro estaba dando un sustán. No hizo nada. ¿Qué pasa acá arriba? ¿Para abajo? Déjate que lo mataran, todo coño. fue muy rápido. Todo fue No podías echarlo tan seguido. Porque ahora tú vas a enseñarme a mí. Tú vas a enseñarme de perro a mí. Te matas a un perrito como si nada. Cuéntame. Tranquilo. Déjame enseñarte algo nuevo de los perros. Yo de perro sé más que tú. En esto no puede ser sentimental, chala. ¡Hijo de puta! Muy dura la película Conducta, pero dura como la realidad misma, de la que han hablado nuestros televidentes y radioyentes en su comunicación con nuestro espacio. La película Conducta acaba de ganar un nuevo premio, posiblemente se convierta en la película más premiada de los últimos años en el cine cubano, pero puso sobre el tapete el tema de la pelea de perros. Y como bien decía la doctora María Gloria, focalizamos a veces en los perros, los caballos, los animalitos más, las personas que más, donde más visible se hace el abuso, pero no necesariamente estamos hablando de que no ocurra con otras especies, y de eso vamos a estar comentando incluso a través de los correos de los televidentes. Pero yo recuerdo, a propósito de esta terrible imagen que Ana María esquivó ver, no quiso ver de ninguna manera, donde ya el perro cae muerto después de la pelea. Recuerdo en un comentario que tú hiciste sobre el tema del maltrato a los perros, tú decías que alguien te escribió diciendo que vio la historia de cómo lanzan esos animales a veces sin morir todavía, envueltos en un saco, y pueden tener una agonía terrible. Así mismo, realmente Juventud Rebelde, por ejemplo, hace alrededor de 10 años, quizás más o menos, publicó una saga de reportajes que precisamente abordó el tema de las peleas de perros, historias reales, porque los periodistas que en aquel momento hicieron el trabajo realmente fueron y conocieron a las personas. Se arrancaron comentarios desgarradores de las personas, porque aún sigue siendo una práctica que se hace, por supuesto, de manera muy oculta, porque estamos hablando de una actividad totalmente ilícita, por el maltrato al animal y por el juego, ¿no? Por la función económica que hay detrás, pero realmente se sigue haciendo. Y como decía, el primer lector que se comunicó con nosotros a través de los comentarios, creo que todavía no se ha privado a nadie, no ha tenido nadie una sanción de privación de libertad por haber participado en una pelea de perros, a pesar de que es un hecho ilegal y que evidentemente se espera que las fuerzas de la policía, por ejemplo, actúen ante eso. Realmente es un tema que sigue proliferando, y lo peor, y se ve en la película, y también esto resulta desgarrador, no solo la escena que se ve con los animales, es que hay menores participando de este tipo de sucesos. Hay niños, hay adolescentes que conviven en entornos en los que se potencia este tipo de práctica, y entonces van a crecer asumiéndola como algo normal. Después ese niño, cuando crezca, cuando sea un adulto, no solo ya con los animales, sino con los
sus propios semejantes, ¿no? Con otros seres humanos, ¿de qué manera se va a relacionar? O sea, ¿qué actitudes qué patrones va a estar reproduciendo en sus comportamientos cotidianos, ¿no? Va a estar marcado totalmente por la violencia, que lo va a asumir como algo natural. Y como le decía el profesor a Chala en la película, en esto no puedes tener sentimientos. O sea, se está todo el tiempo generando la sangre fría, el no pensar, la ganancia primero antes que estar llorando. Bueno, el profesor no, el entrenador, ¿no? Bueno, sí. Sí, por favor, porque si algo tiene buena conducta es que levanta tanto la autoestima de los maestros. Pero uno de los problemas que tiene es, esto está en la tradición cubana, esta violencia asociada a los animales, Ciro, en la historia, no digo solo Cuba, universal, ¿cómo se ve desde otras perspectivas? Bueno, siempre ha existido, porque siempre ha habido gente que lo ha condenado. A través de la historia se ve, como decía la doctora, el gobierno interventor americano hizo leyes que prohibían las corridas de toros. Después prohibieron las peleas de gallos, y eso casi ocasionó en Cuba una guerra civil, porque incluso José Miguel Gómez cae preso porque está en una valla clandestina, y se entra toda su campaña en restituir las peleas de gallos. Acuérdate que el Partido Liberal en su lema era el gallo del arado, pero siempre ha habido gente. Ahora yo me pregunto, las peleas de perros están prohibidas, pero tú ves cómo entrenan a los perros para la pelea, tú ves al tipo con la bicicleta llamando al perro, y tú dices, bueno, ¿qué está haciendo, no? Y entonces yo no... existían carreras de perros, existían carreras de caballos, pero bueno, es también una forma de abuso con el animal, pero no eran tan sangrientas como esto. Como ponerlos a agredirse mutuamente, ¿no? Ahora, tú has participado en algunos certámenes de perros, ¿no? Sí, competencias que se hacen nacionales, incluso internacionales. Eso sí no lleva carrera, ¿no? No, las competencias que se realizan, de hecho ahora a mediados de noviembre se va a realizar la otra edición de las competencias internacionales. Realmente se hace para valorar estándares de la raza, para buscar la legitimidad y en todo caso probar la habilidad del can. Estoy hablando en este caso de las competencias caninas, porque las felinas creo que son más bien expositivas, pero en el caso de los perros se compiten en obediencia, en cómo marcha al lado del animal. Son más bien exactamente las conductas de los animales. No hay carreras, no hay competencias entre ellos, no hay enfrentamientos de este tipo, y realmente es un certamen que lo que hace es poner en evidencia que sí hay un grupo de personas que tienen mucho cuidado con sus mascotas, en este caso con sus perros, que están todo el tiempo vigilando su alimentación, su higiene, y que bueno, compiten, digamos que por una cuestión estética más bien. Claro, bueno, sí. Yo un día, mi mujer y yo fuimos jurados de un concurso de perros callejeros. Sí. En La Habana Vieja, animado por Aniplan, que ha hecho, a mi juicio, un trabajo. O sea, animales y plantas, ¿no? Es una Asociación Nacional de Protección de Animales y Plantas, que yo creo que ha hecho un trabajo hasta donde ha podido con los recursos que tiene, de desparasitización, de vacunación, esterilización, o sea. Y aquí hay correos que destacan mucho el trabajo de la Oficina del Historiador y de Eusebio Leal en La Habana Vieja. Con su solapines. Sí, que los identifican como... A través de la Sociedad Patrimonio y Medio Ambiente, que está en Amargura 60, que pertenece a la Oficina del Historiador de la Ciudad, en conjunto con la Clínica Laica de La Habana Vieja, que pertenece al Instituto de Medicina Veterinaria, y algunas inclusive representaciones en Cuba, como la Bayer, Bilbao, han trabajado en campañas de esterilización, de vacunación, para ayudar a la situación que hay en la ciudad con relación a los perros callejeros, inclusive con aquellos con dueños de personas que no tienen posibilidades económicas para comprar medicamentos. Es muy difícil que se extienda esa experiencia. No, esa experiencia sí se ha extendido y se ha realizado. También hay un proyecto que se llama Spanky Project, que a veces visita el país y trae algunos medicamentos y recursos, y se han hecho actividades en distintos municipios, en la zona, por ejemplo, del Museo Hemingway. También se han hecho otras actividades en otros municipios, en 10 de octubre, en San Miguel del Padrón, inclusive actividades con equinos, con los cocheros de La Habana Vieja. Se han hecho un conjunto de actividades y también se hacen en Cárdenas, en Varadero, en Matanzas. Bueno, la verdad que uno con la Oficina del Historiador y con La Habana Vieja quisiera que se extendiera todo, La Habana Vieja completa, se expandiera por nuestra ciudad, ¿no? Pero yo interrumpí a Ciro hablando sobre esto, ¿no? Sí, bueno, hay casos muy curiosos. Por ejemplo, yo te contaba, el Gato, hay una tienda, una mueblería en la calle San Lázaro, que la clausura, no paga los impuestos, no paga las contribuciones al ayuntamiento, cierran el juzgado,
cierra, desaloja, cierra el local. Y un día un fotógrafo del periódico Información pasa por ahí y ve un gato en la vidriera arañando la vidriera. Se preocupa, al otro día lo vuelve a ver, el gato está encerrado, está prisionero ahí. Y entonces va al juzgado para que quiten los sellos y dejen salir al gato. En el juzgado se burlan del tipo, pero ahí se entera el individuo que el gato llevaba 21 días sin comer y sin tomar agua, porque estaba encerrado, llevaba 21 días encerrado. Y esto va al periódico, ahora con esa información. Era un año muy difícil, el año 44, fin de que se estaba acabando la guerra mundial, había elecciones en Cuba, qué sé yo, un convulso. Y entonces, pero logran publicar en la primera plana del periódico la foto del gato en la vidriera con el pie, libérenlo ya. Y si tantos ladrones y tantos pillos están en Cuba, en la calle, que no es justo tener... Que suelten al gato. Que suelten al gato. Y entonces el juzgado, que la opinión pública fue tremenda, el movimiento de la opinión pública, que siempre ha sido muy sensible. Por eso es bueno lo que nos llamaba la atención, Ana María, en el sentido de que hay tantas personas maltratadoras de animales como protectoras de animales. Y a veces hay casi extremos, ¿no? La doctora nos decía hoy, cuando nos reunimos para ponernos un poquito de acuerdo en el tema que íbamos a abordar, nos decía la doctora que hay visión filantrópica y visión científica. ¿Por qué usted llama la atención sobre la separación? ¿No coinciden la filantrópica y la científica o hay extremos? Bueno, Arlene, mire, yo creo que a veces las personas que poseen animales de distintas especies, a veces una cosa es la protección y una cosa es el cuidado y otra es exagerar o considerar que el animal ha dejado de serlo para convertirse en un ser humano que convive con ella. ¿Es malo esa visión? Ahorita me decías, bueno, es posible que las personas duerman con los animales. Bueno, eso ya queda a cargo de cada cual. Nosotros, los especialistas, no recomendamos cada persona, porque las mismas personas tenemos que defender nuestros espacios y nuestras formas de vida. Entonces también los animales tienen que tener sus espacios. El otro día alguien me decía, no, mi perro come cuando yo como, y yo le decía, bueno, pues no debe ser así, deben comer las personas y después darle la comida al animal. Y a veces me preguntan por la cantidad de veces que deben comer. El animal hay que tratarlo como tal y hay que brindarle la alimentación de acuerdo a lo que es. Ahora, doctora, perdone que le interrumpa. A veces las personas los confunden. Yo conozco personas que le celebran, por ejemplo, el cumpleaños al perro y le dan cake y refresco. Y yo creo que eso no debe estar incluido en la dieta, pero respeto al que lo hace. Claro, le hace daño al perro además. Pero pensando, porque tampoco un niño debe dormir con sus padres. Es decir, cuando hablamos de eso, es que cada uno debe tener su espacio. Soy médico veterinario, pero creo hasta que para evitar accidentes, sobre todo cuando los niños son pequeños, no deben dormir entre los padres. Bueno, en esta mesa tendremos que tomar medidas con algunos que han cambiado su cama. Ahora, Arlene, se la han cedido a los perros. Sí. Volviendo al tema de las peleas sobre lo que hablaba ella. De perros. Sí, para nosotros los veterinarios, no las peleas de perro, cualquier enfrentamiento entre animales es un ejercicio cruel que atenta contra la salud y el bienestar de los animales, porque no solo se afectan psíquicamente, sino porque ese animal, por ejemplo, que va a la pelea de perro y no muere, es un animal que queda con un nivel de estrés, que puede sufrir lesiones que le provocan dolor, malestar a ese animal, tiene que sufrir quizás un tratamiento para suturas, para cerrar las heridas, y eso daña el estatus psicológico también del animal. Y por otra parte, consideramos que es una de las formas más crueles de abuso y explotación de los animales. Y lo más lamentable es que esto está asociado a figuras delictivas, como son el juego, la apostación, y hasta venta de otros productos y sustancias que siempre se mueven alrededor de las peleas. No pertenezco a la fuerza policial, pero creo que sí se pueden tomar medidas para evitar estas situaciones, porque como decía nuestra querida periodista Anita, realmente hoy en día se involucran en estos asuntos niños y adolescentes. Lo vimos en conducta. Están asimilando conductas o manejos que son inadecuados y violentos, y está demostrado
que todos aquellos niños que practican formas de violencia cuando son menores son personas abusivas después con otros miembros de su familia, y esto le puede traer serias consecuencias en el futuro. Así que desde el punto de vista educativo, también los veterinarios estamos en contra de estas malas prácticas. Voy a leer un comentario que nos envía la televidente Thais Enríquez. Dice: todo el mundo sabe dónde se realizan las peleas de perro. Generalmente, dice ella, en municipios periféricos de la ciudad, y sin embargo siguen haciéndose sin que ninguna autoridad haga nada. Segundo, en la calle se plantea que cuando recogen a los perritos callejeros y los llevan a zoonosis, unos dicen que los matan de manera terrible en un cuarto con gas, otros que se lo echan vivos a los animales del zoológico. En fin, triste final el de estos animalitos. Tercero, pienso que los animalitos, fundamentalmente los animales hembra, las botan para que no paran. ¿Por qué no se hacen operaciones masivas entonces, de manera gratis? Porque no todo el mundo puede sufragar estos gastos, aunque sabemos que en las clínicas municipales cuestan 30 pesos cubanos, pero no todo el mundo puede hacerlo. Yo me permito interferir lo que estaba leyendo para aclarar que sobre las clínicas y todo eso tenemos trabajo de investigación y denuncias de mal trabajo en Cuba Debate, pero sería un programa independiente que nos llevaría demasiado tiempo. Cuarto, ¿por qué no se estudia la manera de que las personas que sean amantes de los perros y gatos, no los de raza, que hay muchas personas que dicen que les gustan los perros, pero los de raza, los infelices que no tienen pedigrí, no, que las personas que puedan aporten para lugares donde se pueda tener a estos animalitos sin necesidad de sacrificarlos, claro, los animalitos sanos. Quinto, ¿cómo es posible que en países como España, y hay una cantidad de niños enormes por debajo del umbral de pobreza, se ponen multas, incluso cárcel por botar a un animal o por maltratarlo? Esto es un problema cultural también, pero todo esto forma parte de la pérdida de valores, las indisciplinas sociales que vivimos día a día y que parece no importarle a nadie. Bueno, esto es parte de lo que comentó Thais Enríquez, con cariño y admiración para la mesa redonda. Yo quiero detenerme en aclarar zoonosis. La propia Ana María nos decía que hay muchas teorías sobre esto, que si los matan de forma violenta. Incluso, tu punto de vista para que la doctora también nos la doctora puede explicar con más detalle, pero ahí entonces es donde radica el papel de los medios de comunicación, el rol que debemos jugar hasta cierto punto. Hay muchas personas que se dirigen a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, porque piensan que somos los que tenemos la llave para abrir las puertas a todas las soluciones, a todos los problemas que tenemos en la cotidianidad. Y si bien no podemos hacer eso, sí podemos ser una vía de denuncia, un canal para informar, para orientar. Zoonosis, por ejemplo, realmente cuando uno revisa comentarios que tienen que ver con estos temas, siempre sale a relucir, porque es el método de captura y muerte que es más visible para las personas. Hay un repudio popular que cuando de pronto llega el camión o el vehículo en el que trabajan estas personas, enseguida, muy cerca, se congregan y están a la espera del maltrato, del abuso, y ha sido tildado incluso por publicaciones que se han hecho en acusa de recibo, la sección líder de Juventud Rebelde, como que son brutales estas acciones. Pero zoonosis al final es una deuda que los medios de comunicación tienen. No solo se trata de capturar al animal para sacrificarlo, que ese sea el último eslabón de la cadena. También zoonosis, cuando se lleva al animal para ese refugio, ese animal puede ser adoptado, y es una arista del trabajo que es muy poco conocida. Me comprometo a hacer trabajos relacionados con eso y publicarlos para que las personas sepan que no es propiamente el ciclo. El rumor de que los perros que se capturan en la calle luego se utilizan como alimento para animales en el zoológico. La mayoría de estos perros están muy enfermos, están envejecidos, no va a ser el alimento de otro animal, además no es la práctica. Sin embargo, todos esos rumores proliferan, quizás por este maltrato propiamente hablando de los trabajadores que se ven en algunos momentos, son vivencias que las personas tienen lamentablemente, o quizás también por la poca información que se tiene al respecto. ¿Y por qué los métodos no son tan modernos como tienen otros países, no, para la captura? Bueno, respecto al tema, yo quisiera hacer varias aclaraciones. Hoy que tengo esta oportunidad, la quiero aprovechar. Usted tiene un programa en la televisión de La Habana. Sí, en el canal La Habana, martes alternos a las 4:10 en la revista La Habana, hace casi 8 años. Ahí trata de educar un poquito a los que tenemos animales. Y es una pena que sea solo para el centro de la capital y que esto no llegue a otras provincias
provincias, lamentablemente. Pero yo quiero aclarar algo. Empezando, la palabra zoonosis está mal empleada, porque zoonosis designa aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Ese lugar se llama el Centro de Observación Animal, que está destinado a que allí fueran a observarse durante 10 días, observación clínica de aquellos animales que muerden a las personas, y para verificar si se trata de rabia o no, se deben llevar a ese lugar a observar durante esos 10 días y mantener allí en vigilancia clínica, brindándole agua y alimento y cualquier tipo de atención que ameriten los animales. Ahora bien, ese centro de observación que debía cumplir solo esa función, hoy en día está siendo el lugar de recolección o de destino de aquellos animales que se capturan por este método que se ha llamado comúnmente saneamiento canino en las calles. Nosotros, los que trabajamos en la Comisión de Bienestar Animal, estamos trabajando en la posible adopción del estándar internacional sobre el control de poblaciones vagabundas. Y esto tiene como objetivo que esa captura y ese saneamiento sea el eslabón final de la cadena. Por eso estamos aquí hoy, porque esa norma internacional lo que plantea una serie de procedimientos que comienzan en la educación de la población. Si hay tenencia responsable, los animales no son lanzados a la calle cuando no conviene o son indeseados. El otro aspecto es la legislación en la que estamos trabajando, que contemplaría también el hecho de corregir estas malas prácticas. El otro aspecto importante, que hoy lo comentábamos en la preparación, es que en otros países existe un registro de tenencia. Usted tiene un perro, usted lo lleva a un lugar a registrar en el municipio, por ejemplo, y usted tiene una responsabilidad. Adquiere una responsabilidad con la administración local del gobierno, pero además usted está obligado a vacunar a su perro, a desparasitarlo y inclusive a aplicarle una forma de control reproductivo para evitar que esa perra, si es una hembra, pueda parir. Si usted no desea la camada, bueno, pues con este control reproductivo usted la opera y se resuelve este problema y otros problemas de salud que pueden tener los animales. Y siguen una serie de procedimientos cuyo último paso es la recogida de los pocos animales que quedarían en la vía pública y entonces aplicarle la eutanasia, que no es lo que se hace ahí. La eutanasia es un método de sacrificio humanitario del animal sin dolor, rápido y sin provocarle estrés a los animales, utilizando los analgésicos y los anestésicos que están definidos para esta práctica. No lo que se hace ahora. Estamos en contra de la recogida que se efectúa de forma manual, que se efectúa sin accesorios, sin lazos o mallas, que las personas que recogen los animales no están bien capacitados, que se lanzan a un carro que no está diseñado para tal y que además llegan a ese centro que están durante 72 horas en observación y si no son reclamados se sacrifican y no van al zoológico los animales, se sacrifican y se llevan a enterramiento en el vertedero sanitario. Es mentira que se han llevado a alimentar a otros animales. Vamos un momentico a Pinar del Río. Tenemos una colaboración de la corresponsalía en esa provincia. Vamos a ver cómo va el tema de maltrato a los animales en Pinar del Río. Hace un año atrás, Bo deambulaba por las calles, abandonado y olvidado. Fue una noche lluviosa la que cambió para siempre su vida. Le da una alegría, se siente acompañado uno siempre, principalmente eso. Y es uno más en la casa, no un miembro más de la familia. Como es lógico, si se enferma hay que ver qué problema tiene, si no come, si está contento. Amar o no a los animales, protegerlos, cuidarlos como seres vivos que son, posibilita enfrentarse a una gama de sentimientos encontrados. Una mascota es como si fuera igual que una persona, depende de cómo tú lo tomes. Yo lo tengo igual que si fuera uno más en mi casa. Estos vehículos de tracción animal nacieron como alternativa de transporte luego de decretado el periodo especial en el país. Muchos cubanos hacen uso de él sin que siempre se tome en cuenta las posibilidades de cada animal. Y que deben de tomar medidas con ellos porque a veces se abusa de ellos y se les ponen más pasajeros que lo que deben de soportar la carga, que ellos puedan resistir. Eso es verdad, eso no es que... Eso lo sabe todo el mundo y lo ve, eso no tiene que ser una encuesta aquí ni nada de eso.
Eso estamos claros de todo y conscientes de eso. También influye que no hay transporte de ninguna clase y entonces el que está desesperado por irse lo mismo se va arriba del caballo que en la goma. 100% la mayoría de las personas que trabajan en esto, que tienen, o sea, sentido de pertenencia, sí cuidan sus animales por un problema elemental, ¿ves? Muy ético. Yo vivo de mis caballos. ¿Cómo no los voy a cuidar yo? Eso es igual que cuidar mi familia, mi mujer, mis hijos. Pero amor hacia los animales no solo implica buen trato, protección y adecuada alimentación. El bienestar animal va mucho más allá. Pero detrás de los perros existe el maltrato físico, el maltrato de que lo dejamos amarrado al sol, el maltrato de que a veces, digamos, lo tenemos hasta sin agua, no le damos comida, y muchas veces las patologías, las enfermedades. Yo me voy a referir específicamente a los ectoparásitos. No le curamos los ectoparásitos, no le ponemos la vacuna, y cada una de esas cosas son maltratos. También el trato ya por la parte médica. Por ejemplo, nosotros, yo siento que a veces maltrato a un animalito cuando le prescribo un medicamento y no es fácil su adquisición, porque desgraciadamente quienes nos abastece de los medicamentos Labiofan no produce, por ejemplo, antiinflamatorios, no produce antieméticos, antipiréticos, diuréticos, no nos llega a nosotros, entonces hay animales que las patologías lo necesitan y nosotros no lo tenemos y entonces tenemos que acudir a la medicina humana, cosa esta que estamos incitando el desvío de los medios que están destinados a un consumidor y lo tenemos que utilizar en otro. Y yo pienso que eso es parte de maltrato también. ¿Son amados o son rechazados? Los sentimientos continúan encontrados, pero cuentan ellos, mascotas o no, con una real protección que impida y castigue el maltrato, el abuso y la explotación de estos seres que también tienen vida. Desde Pinar del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos vamos con el cuarto panelista de esta noche, el oyente, los oyentes, mujeres y hombres que nos llaman. Vamos con la llamada telefónica. Lourdes Ruiz Cruz, municipio Cotorro, aquí provincia de La Habana. Cómo los carretoneros esos maltratan a esos animales y sacándoles el peso como le están sacando. Y la gente que botan a los perros y a los gatos, que deben aplicarle una ley, multas, no sé qué cosa, porque eso es... No sé, eso es inhumano. Es inhumano. Y me alegro en el alma de que hayan sacado este programa y los felicito por sacar este programa al aire y que de vez en cuando se toque ese tema. Buenas noches. Le habla Carmen Rodríguez de Micro 10 a la Mar. Mire, yo quisiera dar mi opinión porque es muy importante ese tema que están tocando y vaya, la población está muy preocupada sobre ese tema. Yo quiero denunciar que en Micro 10 hay muchos cazadores furtivos de pájaros. Hay que ver bien porque vendiendo animales, vendiendo pájaros, y eso está maltratando a la fauna nuestra. Inclusive sufre uno ver cómo salen a las 6 de la mañana desde aquí de Micro 10 llenos de jaulas, para montar adentro y acabar con la fauna. Por favor, bueno, yo sé que para los pájaros sí existen leyes, sé que el monto es muy bajo y realmente se burlan de esas multas, y que por favor, ya que se está tocando ese tema, se toque todo en general. Estamos muy preocupados la población y les agradecemos que hayan hecho este programa. Gracias. María Rodríguez, municipio Centro Habana. Bueno, mi opinión es sobre esto, que deben protegerse los animales, que debe haber leyes que cuiden de los animales y además que sean castigadas las personas que los maltratan, porque eso es en contra de no solamente del ser, del animal, de la vida del animal, sino también contra la naturaleza. No sé, en el mundo se están luchando por las especies, y cuidar las especies que se están extinguiendo, como el caso del oso polar, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que también nuestra fauna, nuestra cultura, protegerla, nuestra naturaleza. Esa es mi opinión. Maribel Rivero, soy del municipio Plaza, de Ciudad de La Habana, quisiera hablar por qué no
no sacan una ley para aquellas personas que maltratan y tiran sus perros a la calle después que no tienen de darle de comer o están un poquito enfermos. Es necesario, se le pide a todos aquellos que queremos los animales que se haga una ley para aquellas personas, que para mí es un abuso tirar esos animalitos a la calle. Este sábado, en La Mesa Redonda, estreno del largometraje documental Namibia. Namibia, un largometraje documental de Randall Menéndez y Susana Rodríguez que testimonia toda la historia de la operación Arca de Noé, que trajo a Cuba la más importante donación de animales de las selvas africanas. Será estrenado este sábado en La Mesa Redonda a las 6:30 pasado meridiano por el canal educativo 2. En excelente estado, joven y fuerte, exactamente lo que buscaba. Rápidamente es transportado para ser llevado a las cuarentenas. No se pierda esta apasionante historia. Bueno, los animales en cautiverio, pero con todas las condiciones que demanda. Ahí lo podemos encontrar. No vayan a creer que van a decir es una contradicción entre lo que hablamos y lo que vamos a ver el sábado, un hermoso documental. Me quedan menos de 3 minutos. Yo quiero dejarle el mayor tiempo a María Gloria para que nos dé un poquito más de orientación. Pero como dice Maribel, efectivamente la que nos llamó, la ley hace falta, pero no para la gaveta, señores. Aquí hay un montón de leyes en el país que la gente no las respeta y no se hacen respetar esas leyes, que lo ha denunciado reiteradamente el presidente de nuestro país, Raúl Castro, lo decía en aquel famoso discurso del 7 de julio pasado, del 2012, cuando decía que existen las leyes, se violan y otros no se encargan de que su cumplimiento se haga. No quiero irme sin que brevemente, si Ciro siente que hay importante decir algo para también Ana María. Yo creo que es un clamor popular. Ajá, la ley, que mucha gente viene reclamándola desde hace años. También creo que es importante que sigamos hablando con los que no pueden hablar y haciendo conciencia en eso. Ana. No, sin duda, bueno, es el reclamo al que se une muchas personas, al que nos unimos nosotros también. Lo ideal sería, por supuesto, que nuestra sociedad, como es referente de otras prácticas y de una instrucción elevada, por ejemplo, en la población, seamos también un referente de nobleza de corazón, de sensibilidad, pero realmente una ley de bienestar animal para manejar bien el concepto hace falta. Realmente debe ser bien aplicada. Las sanciones, en caso de que se puedan registrar, también deben ser severas, no pueden ser risibles, como lo decía un oyente, que es lo que sucede en cuestiones ambientales. Y mientras tanto, mientras ese cuerpo jurídico llega, pues entonces la educación en la familia, en la escuela, que tiene espacios y herramientas para poder hacerlo, en todos los ámbitos posibles, ya no desde las instituciones vinculadas al tema, sino cada uno de nosotros en el momento que pueda, medios de comunicación, madres, todos en general, contribuir a esa educación para que finalmente la ley venga, digamos, que a contribuir, no precisamente a ser la gestora de una conducta responsable. Bueno, doctora, finalmente, ¿por qué es tan importante una ley y por qué es tan importante que se cuide a los animales? Yo considero que es importante la vida es posible sin ellos. Sí, y nosotros estamos comprometidos, la Comisión Nacional de Bienestar Animal y el Instituto de Medicina Veterinaria, que pronto estaremos poniendo en manos del Ministerio de la Agricultura este tercer anteproyecto. Ya después la tramitación no queda a cargo de nuestra comisión. Ya nosotros es un problema técnico y científico la presentación. Ya después quedará a cargo del Ministerio de la Agricultura su curso. Yo lo que no quisiera es dejar de decir... El Ministerio de Agricultura debe entregarlo a la Asamblea Nacional. Es el canal, porque es nuestro organismo superior. Nuestro organismo de la Administración Central del Estado. Ahora, yo lo que sí quiero decir que si bien la ley es importante, también la educación desde la familia, desde la escuela y desde la sociedad, la cultura a través de los medios de información masiva tienen que jugar un papel más enérgico y colaborar con nosotros en toda la comunicación a la población sobre estos temas y la capacitación de toda la población. Y quiero remitirme a que desde el año 1888, durante su estancia en los Estados Unidos, ya Martí se refería al tema de la protección de los animales. El que quiera puede leer un artículo que escribió para el periódico La Nación de Buenos Aires, que está en el tomo 13 de sus obras completas, donde Martí se refería a ver un hombre que dedicó toda su vida
a la benevolencia de tratar sobre la protección de los animales. Y este hombre decía que no se latigase a los caballos, que no se diese puntapiés a los perros, que no se ejercitaran los niños en enfurecer a los gatos, que no se clavasen a los murciélagos en la cerca y se le diesen de fumar, y que puesto que el hombre no quiere convencerse de que no necesita carne para vivir bravo y robusto, ya que ha de matar reses, que las mate bien, sin dolor y pronto. Se estaba refiriendo precisamente a lo que nosotros estamos hablando, del bienestar animal, de evitar que se afecte la salud física y mental de los animales. Siguiendo el paradigma de Martí, debemos todos los cubanos martianos y sensibles trabajar en función de proteger y garantizar una vida plena para todas las especies animales presentes en nuestro país. Gracias, doctora. Yo me despido. Teníamos previsto despedirnos con Ernesto Blanco, lo dejamos para otra mesa porque sé que va a haber otra mesa sobre este tema. Lo necesitamos. Y Ernesto Blanco como un artista que nos daba sus opiniones, pero voy a aprovecharme de una cita que me dio hoy el profesor Ciro Bianchi. Fue Gandhi, Mahatma Gandhi, quien dijo que el desarrollo, la civilización de una sociedad se mide por el modo en que trata a sus animales. Así que tengan una idea de cómo pueden valorarnos quien nos vean maltratar a los animales. Son parte también de nuestra vida en sociedad. Gracias a los tres por acompañarme y a ustedes gracias también por ser un panelista más en nuestra mesa cada viernes cuando ponemos un tema de debate sobre la importancia y la trascendencia de los valores que nos sostienen. Hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches.